Ecos en la selva. La muerte de Pablo Escobar. ¿Pablo Escobar realmente murió? Capítulo 1. La última noche. Era una noche oscura en Medellín. El aire estaba cargado de tensión y el murmullo de la ciudad parecía un eco distante. Yo, Javier, un joven periodista que había crecido en las sombras del imperio de Pablo Escobar, me encontraba en un pequeño bar en el barrio de El Poblado. La noticia de su muerte había sacudido al país, pero había algo en el aire que me decía que la historia no había terminado. La gente hablaba en susurros, algunos celebraban, otros lloraban. Escobar había sido un hombre temido y respetado, un Robin Hood para algunos, un monstruo para otros. Pero, ¿realmente había muerto? Las imágenes de su cuerpo sin vida, cubierto por una manta, parecían demasiado convenientes. La duda se instaló en mi mente como una sombra. Capítulo 2. Recuerdos de un pasado oscuro. Recordaba mis días de infancia cuando las balas eran parte del paisaje y el miedo se respiraba en cada esquina. Mi padre, un humilde comerciante, siempre decía que Escobar era un hombre de palabra, pero también un hombre que había hecho tratos con el diablo. La historia de su ascenso al poder era conocida por todos, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el rey de la cocaína. Mientras tomaba un trago, decidí que debía investigar más. La muerte de Escobar no podía ser el final de su historia. Había rumores de que había escapado, de que había dejado un doble para que lo mataran. La idea me intrigaba. ¿Y si Escobar seguía vivo, escondido en algún lugar de la selva colombiana? Capítulo 3. La búsqueda comienza. Al día siguiente, decidí visitar a algunos de mis contactos en el mundo del narcotráfico. Sabía que la gente que había estado cerca de Escobar podría tener información valiosa. Me dirigí a un viejo amigo, Carlos, quien había trabajado en el cartel de Medellín. Su mirada se oscureció al mencionar el nombre de Escobar. Javier, hay cosas que no sabes. La muerte de Pablo fue un espectáculo. Nadie vio su cuerpo, solo imágenes. ¿Y si te dijera que hay quienes creen que se fue a otro país, que vive en la sombra? Me dijo, mientras su voz temblaba. Capítulo 4. La selva y sus secretos. Con la información de Carlos, decidí aventurarme a la selva. Era un lugar lleno de misterio, donde la naturaleza parecía guardar secretos antiguos. Con un grupo de amigos, nos adentramos en la espesura, buscando pistas que pudieran llevarnos a Escobar. Las noches en la selva eran inquietantes. Los sonidos de los animales y el crujir de las ramas creaban una atmósfera de suspenso. Una noche, mientras acampábamos, escuchamos un ruido extraño. Era un grupo de hombres armados que hablaban en voz baja. Me acerqué sigilosamente y escuché fragmentos de su conversación. «Él no puede morir, siempre tendrá un plan de escape», decía uno de ellos. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser que Escobar aún estuviera vivo? Capítulo 5. La revelación. Después de días de búsqueda, encontramos una cabaña oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta y decidimos entrar. Dentro, encontramos documentos y fotos que revelaban una red de contactos que se extendía más allá de Colombia. Había cartas de amor, mapas y un diario que parecía pertenecer a Escobar. Al leerlo, me di cuenta de que capítulo 6. El diario de un rey. El diario estaba desgastado, las páginas amarillentas y llenas de garabatos. Cada palabra parecía vibrar con la intensidad de una vida vivida al límite. Escobar hablaba de sus sueños, de su familia, pero también de sus enemigos y de los planes que había trazado para el futuro. En una de las entradas, mencionaba un lugar secreto, un refugio en la selva donde podría escapar si las cosas se ponían difíciles. Si algún día me persiguen, sé que hay un lugar donde puedo esconderme. La selva es mi aliada. Leí en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podría ser que Escobar hubiera anticipado su propia muerte y hubiera planeado su escape? Mis amigos y yo intercambiamos miradas de incredulidad.
La idea de que el hombre que había aterrorizado a Colombia aún pudiera estar vivo era tanto aterradora como fascinante. Decidimos que debíamos seguir la pista del refugio mencionado en el diario. Capítulo 7. Rastro de sangre. Con el diario como guía, nos adentramos más en la selva. Cada paso que dábamos parecía resonar con la historia de Escobar. La vegetación era densa y el calor era abrumador, pero la emoción de la búsqueda nos mantenía en movimiento. Una tarde, mientras explorábamos un área remota, encontramos un campamento abandonado. Había huellas recientes en el barro y restos de comida. La adrenalina se disparó. ¿Podría haber estado aquí recientemente? Mientras revisábamos el lugar, encontramos un teléfono satelital. Estaba roto, pero aún había una tarjeta SIM. Sin pensarlo 2 veces, decidí llevarla conmigo. Quizás, si lograba recuperarla, podría encontrar pistas sobre su paradero. Capítulo 8. La conexión de regreso en Medellín, EI. Capítulo 8. La conexión de regreso en Medellín. Llevé la tarjeta a un experto en tecnología. Después de horas de trabajo, logró recuperar algunos datos. Había mensajes de texto y llamadas a números que no reconocía. Sin embargo, uno de los mensajes me llamó la atención. El refugio está listo. Nos vemos en la luna llena. La luna llena estaba a solo unos días. La emoción y el miedo se entrelazaban en mi pecho. ¿Debería seguir esta pista? ¿Y si realmente estaba a punto de encontrar a Pablo Escobar? Capítulo 9. La cita. La noche de la luna llena llegó. Con un grupo reducido de amigos, decidimos seguir el rastro hasta el lugar mencionado en el mensaje. La selva estaba iluminada por la luz plateada de la luna, creando un ambiente casi mágico, pero también inquietante. Llegamos a un claro donde se alzaba una cabaña. Era pequeña y parecía abandonada, pero había algo en el aire que me decía que no estábamos solos. Nos acercamos con cautela y al asomarnos por la ventana, vi a un hombre de espaldas con una chaqueta de cuero. Capítulo 10. El encuentro. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí entrar. El hombre se dio la vuelta, y para mi sorpresa, era un viejo conocido, Gustavo, uno de los hombres de confianza de Escobar. Su mirada era intensa, y su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Javier, no esperaba verte aquí», dijo con una voz grave. «¿Qué haces en este lugar?» «Vine a buscar respuestas. La muerte de Pablo no tiene sentido. ¿Está vivo?», pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra. Gustavo suspiró